Seguimos en La Mira y estamos con la psicóloga Lorena Stefanel. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. Contame, ¿cómo es este grupo que están armando, que están formando, me decías, educadores en convivencia? Sí. A ver, yo trabajo en la universidad, trabajo en el Departamento de Psicología. Universidad Católica. Universidad Católica. Y en realidad es un proyecto que surge del Departamento de Psicología y del Departamento de Educación. Cindy Mels, que en realidad es la colega con la que armamos este diplomado. Bueno, entendiendo un poco la salud mental como un emergente de una cantidad de variables. Vieron que a veces es común pensar que la salud mental es exclusiva de las disciplinas más psicológicas, psiquiatría, psicología, pero en realidad la salud mental emerge de una cantidad de variables donde las variables psicológicas son unas, pero no son las únicas. Y en realidad en el tema de la convivencia encontramos como una cantidad de oportunidades donde la educación y la salud mental en algún punto se juntan, que tiene que ver con todo el desarrollo de contextos que faciliten desde el trabajo en la convivencia como el desarrollo de mejores habilidades socioemocionales en los niños y en los adolescentes. Esto de convivencia y educación emocional es lo mismo, digamos. En realidad no es lo mismo. Ajá. Podríamos pensar que un referente en convivencia parte de lo que hace es trabajar para que los contextos educativos sean emocionalmente fortalecedores. O sea, que sean contextos que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero no son las únicas cosas que hay que promover en un contexto educativo, ¿no? Es como que la convivencia hoy en día es una variable que sabemos que es importante. De hecho, en los resultados, las habilidades socioemocionales fueron de las cosas más afectadas por la pandemia, pero también tenemos educadores que todos los días se enfrentan a problemas de convivencia, a problemas donde muchas veces están los emergentes, que son los líos, situaciones de bullying, de violencia extremos, que uno podría decir, bueno, ese es el emergente final de una convivencia basada en la violencia, pero la pregunta es cómo hacemos proactivamente para trabajar por convivencias que en algún punto tengan más salud en la forma en cómo los niños y adolescentes construyen sus formas de convivir. Y ahí empezamos a entender que, bueno, que el rol de los que acompañamos, de los educadores, familia, educadores, es clave. Ahora la pregunta es, bueno, ¿estos educadores tienen la habilidad para enseñar esas habilidades? Y nos empezamos a dar cuenta que muchas veces tiene que ver más con la intuición, tiene que ver más con roles de personas que naturalmente saben hacerlo, pero que tienen como pocos modelos de trabajo para saber cómo mirar un contexto educativo y ver de qué manera intervenir para que eso genere. ¿Y cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para poder llevar adelante esta educación? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque en realidad no hay como un consenso claro de qué son las habilidades socioemocionales. De hecho, es una pregunta que a veces cuando las queremos definir o operativizar aparecen 450 clasificaciones. Si yo tuviera que decirte como en una mirada más macro, yo te podría decir las personas nacemos con la capacidad para sobrevivir, tenemos un software básico en nuestra mente que básicamente es un conjunto intangible de procesos y actividades, tiene que resolver cosas para poder adaptarse, y nacemos con una mente muy primaria, muy primitiva, con mecanismos El básicos. cerebro reptiliano. Exactamente, y para aprender a convivir con otros tenemos que desarrollar toda una cantidad de habilidades superiores que tienen que ver con esa corteza más prefrontal, que está llena de cosas que las podemos clasificar de muchas maneras. Habilidad para empatizar, para regular emociones, para negociar con otros, para trabajar por metas a largo plazo, para funcionar por valores y no por estados de ánimo. O sea, ¿qué clasificación le vamos a dar a esas habilidades? En este momento no hay un acuerdo único y yo te puedo decir, mira, son estas 15. Pero lo que es real y en lo que todos estamos de acuerdo es que la convivencia tiene que ver con habilidades que hay que estimularlas en los niños, que no ocurren por maduración. Por maduración vos tenés el soporte biológico para desarrollar la habilidad. Yo no le puedo pedir a un niño de 3 años que sea empático cuando se enoja porque no tiene soporte biológico todavía. Se lo puedo pedir a una persona de repente de 20 que ya maduró, pero para que pueda ser empático cuando está enojado, tiene que desarrollar una cantidad de habilidades, por ejemplo, autorregulación emocional, que las va a tener que desarrollar en función de los aprendizajes que tenga. Según la neurociencia, cuando uno utiliza mucho la parte del cerebro que tiene que ver con la sobrevivencia, desarrolla poco otras partes del cerebro, como el neocórtex, el sistema límbico, que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? ¿Cómo haces para, digamos, después de un proceso en el que vienen de familias donde sus padres fueron niños pobres, sus abuelos fueron niños pobres, tratar de resolverlo en el centro educativo, ¿no? ¿El origen no está y el problema no está en la familia? Bueno, podríamos pensar que como todos los temas de salud mental, por desgracia,
son multicausales. Sería genial poder decirte, mira, de forma lineal, estos son los culpables, acá está la solución, si la familia mejora. Todos los contextos educativos de los niños son fundamentales porque es como la tierra fértil en la que va a crecer esa planta. Y sin duda las carencias a nivel de la familia son altamente problemáticas para la vida de cualquier niño. Ahora, lo que es real es que el cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Qué significa? Que lo que vos no encontrás en la familia, podés encontrarlo en un contexto educativo y si bien no funciona igual, puede funcionar muy bien también. Lorena, perdóname, pero Sí. cuando entran al sistema educativo, ya pasaron por los famosos primeros 1000 días Sí. de vida, ¿no? Mm. Ya llegan a los 5 años con unas condiciones que todos los estudios muestran que es muy difícil revertir después de que los primeros 3 años Sí. pasaron por deprivaciones muy graves, ¿no? Sí. Y no te lo voy a negar, y de hecho se sabe que en contextos de vulnerabilidad un niño a los 7 años ya vivió entre 3 y 5 traumas complejos. O sea que la traumatización en la primera infancia con las repercusiones biológicas que eso tiene, es como que yo te diga, bueno, un niño tuvo a los 7 años entre 3 y 5 accidentes automovilísticos graves. Es como decir, obviamente ese cuerpo no es igual que el cuerpo de un niño que de alguna manera creció en un contexto donde no tuvo ningún accidente, tomó calcio, hizo deporte, durmió y comió comida de calidad. Ahora, esto sí es importante y es entender que ese niño que viene con esa vulnerabilidad no lo tenemos perdido. No lo tenemos, es como decir, la mente tiene una capacidad de restablecerse, tiene una variable que se llama el crecimiento postraumático, donde los vínculos posteriores de apego, es como decirte, el cerebro que está relacionado con el apego, todo el tiempo tiene neuronas que están vivas para poder generar nuevas conexiones. Y por eso tú ves mucha gente que de repente ha tenido situaciones de vida muy traumáticas y que ha podido superarlas. Y cuando tú le preguntas cómo lo lograste, todos te van a hablar de vínculos. No va a haber nadie que te va a decir, mira, me recuperé porque me gané la lotería. Todos te van a contar de personas que en algún punto pudieron hacer cosas importantes para reparar ese daño que sin duda existe y es real, y no te lo voy a negar, que la medida del éxito sería que ningún niño en ningún lugar del mundo tuviera que vivir una situación traumática en ningún momento de su vida. Vuelvo un poco a la pregunta que te hacía antes. Están 4 horas u 8 horas en el centro educativo, ¿no? Y luego están el resto del día en el contexto en el cual viven. Todo este esfuerzo acá, ¿no se termina yendo como agua entre los dedos por lo que ocurre en su vida donde no podés intervenir? Te podría decir que depende del caso. Te podría decir que sí o no. Es como decirte, que vos no puedas hacer todo no significa que no puedas hacer nada. Y de hecho uno de los principales problemas que tenemos con los educadores que trabajan en contextos críticos es el nivel enorme de indefensión e impotencia que sienten. Y muchas veces pasa porque de alguna manera están viendo, claro, la pata que falta. Es como decir, sí, si la familia falta, obviamente ese niño viene con una carencia mucho más grande. Lo que no significa que no haya nada para hacer Está claro, por ese está bien, niño. está bien. Entonces, el pensar la convivencia como una variable que realmente puede no cambiar la vida del niño, pero claro que la puede mejorar un montón. Ayudarlo. Eso te iba a preguntar. Eso sí. Digamos, ¿cuál es el objetivo? Digamos, que logren manejar de manera adecuada sus emociones, vincularse mejor con el otro, la empatía. ¿Qué es lo que básicamente busca? Bueno, el objetivo de la convivencia es que en cada desafío que haya de convivencia, de alguna manera la mente pueda aprender como una nueva habilidad. Como si yo te dijera, ¿qué es una convivencia saludable? Es una convivencia donde los desafíos de convivencia, que son los problemas naturales que tenemos en los vínculos, no ponen en riesgo la vida o la calidad de vida del niño, que son los problemas de convivencia que vemos cuando hay situaciones de violencia, de abuso, de hostigamiento, de bullying. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos en un contexto saludable? Que sea una experiencia educativa para el niño donde cuando aparecen problemas los niños puedan construir habilidades que de repente, y sobre todo en niños de contexto, solamente las van a tener en la escuela. Porque de repente otro niño puede no tenerlas en la escuela, pero las puede tener en la casa, ¿no? Pero cuando hablamos de un niño en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces los que los salvan son los educadores de la escuela, de los centros educativos, de los centros no formales. Entonces lo que esperamos no es solamente que puedan desarrollar gestión de emociones, que claro que es una habilidad enorme, sino que puedan estar en un contexto seguro donde cada desafío les permita
un aprendizaje mayor. Como si yo te dijera, bueno, este niño que viene de una escuela de papás analfabetos, ¿cuál es la medida del éxito? Que bueno, que cuando vaya a la escuela y escriba hojas sin H, haya una maestra que le enseñe a escribirla con H. Y que lo haga de una manera que el niño lo pueda aprender. Porque después va a ir a su casa y de repente no le va a enseñar a nadie, o de repente su mamá y su papá la van a escribir sin H. Pero eso no necesariamente significa que esté dirigido a niños de contexto vulnerable. No, no. Los referentes de convivencia es lo que nosotros pensamos, una formación que en realidad está enfocada a todas las personas que forman parte del contexto educativo, acá no solamente personas que tienen grupos a cargo, también pensamos en educadores, directores, gente que pertenece a educación formal o no formal, y que puedan entender los principios básicos de la convivencia, que puedan mirar los fenómenos, que puedan tener modelos de pensamiento que les permitan instaurar acciones para resolver problemas, acciones para prevenir problemas y acciones para promover salud, ¿no? Es como que puedan trabajar en los 3 niveles en los que de alguna manera entendemos que la salud mental se mueve. Entonces no solamente son contextos críticos, sino que en realidad la convivencia es un desafío para cualquier niño, y todos los niños, vengan del contexto que vengan, necesitan contextos que les enseñen a desarrollar esas habilidades para convivir con otros. Sí, yo te mencionaba el hecho de que salían del centro educativo y fueran a su casa, pero tenemos un problema de convivencia en la sociedad en toda, ¿no? Sí. O sea, yo citaba el otro día a un colombiano que él decía que lo contrario a inseguridad no es seguridad, sino que es convivencia, ¿no? Con los problemas de inseguridad que tenemos, el concepto de convivencia en una sociedad tan fracturada y tan fragmentada, pero incluso dentro de la sociedad más integrada también hay problemas de convivencia y de vecindad y de violencia, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado para los niños vivir en este entorno, ¿no? Sí, es complejo y a ver, y esto que vos decís, a mí me pasa como siempre. Yo hace mucho tiempo que trabajo en infancia y adolescencia y siempre cuento lo mismo, hace años que no veo a un niño y un adolescente, porque en realidad todo lo que emerge en ellos son directamente vinculados a los contextos en los que están. Hay una frase que a mí me encanta que dice: cuando un niño enferma, todo el sistema tiene que sanar, ¿no? Que es un poco esto que tú decís. A mí todos los adultos me dicen, no, porque los adolescentes, y me cuentan cosas y me dicen, pero mirá cómo convivimos nosotros, ¿no? Y me llaman de un programa, no, porque lo que pasó en el nuevo centro, ¿qué está pasando con los adolescentes y la violencia? Yo digo, ¿Qué está pasando pará un poco, ¿qué está pasando con la sociedad y la violencia, ¿no? Claro. O tipo, adictos a las pantallas, no las sueltan, pero es que nadie las suelta. Entonces es como decir, sí, si contextualizamos el problema, es un problema complejo, como todos los problemas complejos no tienen soluciones simples, o sea, no es que trabajando la convivencia vamos a resolver todo, pero sí vamos a trabajar en una parte no menor, que es cuanto más habilidades tengan los niños, mejores convivencias van a construir. Cuantas mejores convivencias construyan, mejores sociedad vamos a tener. Eso significa que es una línea recta, un camino de ida, ojalá, porque imagínate lo fácil que sería si así fuera, pero sabemos que no. En algún momento, cuando se le reclamaba a los docentes ir más allá de lo que es lo curricular, los sindicatos de la educación, sobre todo, salieron a decir que no son guarderías, que las escuelas ni los liceos no son guarderías y que ellos tienen que ajustarse. ¿Vos ves receptividad en los docentes para aprender esto y llevarlo adelante? A ver, la veo porque el docente sufre el problema de convivencia todos los días. Claro. Es como decir, el docente a mí me puede decir, no, esto no es mi tema, no me pagan por esto, pero vos sufrís un niño que no está regulado, vos sufrís un niño que no presta atención, o sea que el problema de convivencia al docente lo atraviesa, y te puedo decir que es al que más lo quema. O sea, si hay alguien que se quema con un problema de convivencia, es el docente que está 8 horas conviviendo con ese niño, porque muchas veces la familia a veces ni siquiera lo percibe, ni siquiera lo sufre, ni siquiera lo ve, incluso va a la escuela y lo discute. Dice que en realidad su hijo no hace eso. O sea que el docente esto lo necesita. Lo que de repente sí es cierto es que en el centro educativo la familia se ha desligado un montón de cosas que son su responsabilidad. A mí, yo estoy cansada de escuchar gente que dice, porque yo quiero una escuela que eduque en valores. Dice, no, la escuela te acompaña, el valor lo enseñas tú. O sea, la escuela no enseña disciplina, acompaña la disciplina que tú de alguna forma enseñas en casa. Y es verdad que cada vez más se le pide a la escuela más cosas, que a veces uno dice, no, pero, por ejemplo, en situaciones de hostigamiento escolar, yo a veces trabajo mucho con familias, digo a las familias, estos son tus hijos que están construyendo esta convivencia, ¿no? Cuando el colegio tiene que hacer, el colegio claro que tiene que hacer, pero este es tu hijo el que está de alguna manera vinculándose de esta manera. Sí, o sea, sí. que compartamos, y a mí no me gusta hablar de culpables porque siempre siento que es un conjunto de muchos factores,
pero sí es responsabilidad de todos, donde familia y escuela tienen que ser una red Sí, para el porque vos niño. escuchás que hablas de violencia. No, en la escuela hay que educar. Hablas de adicciones. En la escuela hay que educar. Hablas de respeto al tránsito. En la escuela hay que educar. Al final, la escuela está Claro, la escuela es pidiendo todo. No, no, acá. no, 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 no. No, la que tiene que educar es la familia. Y si me preguntás a mí, yo creo en el enorme poder transformador que tienen las familias a todo nivel y trabajo activamente con las familias para que vuelvan a tomar ese rol donde, y a ver, yo trabajo en psicoterapia y arranqué trabajando en psicoterapia de niños y un día dejé porque me di cuenta que lo que estaba haciendo yo lo tenía que hacer la mamá, el papá, el contexto primario. Hay una frase que a mí me encanta que dice que en la infancia el que tiene el poder del tiempo es el que tiene el poder del cambio. ¿No? ¿Quién tiene tiempo con el niño? O sea, son sus referentes primarios. Entonces, la familia es como el eje de donde surge todo. ¿Y te parece? Eh, ¿Sabes que hay un experto del PNUD, Bernardo Klisberg, que él dice que la familia ha sido una institución demonizada? Y pone el ujú, ejemplo de que es un hombre con ideas de izquierda. Dice que la propia izquierda política, en la década del 60, 70, eh, optaba por la militancia y decía que la familia formaba parte del discurso conservador, de la iglesia, ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Es una institución que ha perdido como cierto prestigio en el discurso público, ¿no? Ujú. No, no. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí hay que ver también qué entendemos como familia y Claro, cuando decimos que claro, la familia claro, está en crisis, ¿a qué nos referimos? seguro. Yo creo que lo que está en crisis es el matrimonio. Cuando vos Este, hablas de familia, hablas de un grupo que lo contenga. claro, Podrán ser amigos, podrán ser tíos, podrán exactamente. ser vecinos, pero un Es grupo que lo como que yo digo, contenga. claro, la familia podemos tener como muchas definiciones, Seguro. pero es como decir, bueno, un niño que tiene un vínculo en el que confía, que lo sostiene, bueno, de alguna manera esa es la red de apego que necesitamos. Lo que yo siento que está en crisis es la familia tradicional, el Sí. matrimonio, Mamá, el papá, modelo nene, nena. clásico. Hoy en día tenemos, cuando habla de familia, no sabemos de qué hablamos, Ah, pero tenemos muchas formas de familia, y donde lo que yo sí creo que está en crisis es la conciencia que tiene la familia de su poder. Si yo te tuviera que decir en dónde hay una crisis, es ahí. Yo cada vez veo más papás y mamás y referentes que no se dan cuenta que son los que tienen que meter el cuerpo para que esto pase. Entonces yo la verdad que veo, sí, separación y divorcio, pero no siento que la familia está en crisis. Siento que la familia cambió, sí, sí. está distinta. Ahora, que cada vez más los adultos miran para el costado y dicen, ¿quién le puede enseñar a mi hijo autoestima? Sos tú. Ah. Si es lo que vos crees vos mismo, ¿por qué no le enseñás a este niño? Y en eso sí creo que hay una crisis del poder que tenés Lo en que ayudar pasa al que niño. en ese sector de la sociedad donde tenemos madres de 17 años y abuelas Ujú, de 30, ujú, llevamos muchas generaciones de privaciones, ¿no? Entonces, vos decís, este niño pobre, en realidad su madre fue una niña mm, pobre y ujú. seguramente su abuelo fue un niño Sí. pobre, ¿no? De todas maneras, sí, y en los problemas de salud mental nosotros siempre tenemos un eje que es los riesgos psicosociales, donde si hay riesgo psicosocial, todo lo que pasa en la salud mental queda como muy supeditado a eso. Pero no te vayas a creer que esto es un problema. Yo trabajo con la clase media Sí, uruguaya sí, 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 y sí. te puedo Sí, asegurar sí, sí. que no tengo madres adolescentes, que no tengo gente en Está situación bien, de pobreza, está bien. que no tengo Pero niños tenés los traumatizados problemas. y tengo gente Total. que te mira y te dice, ayúdame, que si les doy un taller de cómo abrazar a tu hijo, van y lo toman. Que te preguntan, ¿cómo hago para decirle? Y vos decís, hablale como le hablas siempre. Yo si querés te digo lo que tenés que decirle, pero ¿cómo se lo decís? Te lo puedo traer para que tú le enseñes. Entonces, no necesariamente No, no, está vamos a bien. pensar que esto es un No, no, problema yo mismo te lo de dije. contexto. Está claro, está claro. Es un problema de poder, de rol. Brevemente, pues no fue el tiempo. ¿Cuándo salen los primeros educadores Ya formados? estamos formando desde mayo, estamos formando la primera generación de Ahí referentes va. de convivencia, estamos buscando la segunda y en realidad lo que nos empezamos a dar cuenta es que, bueno, queremos organizaciones que lo financien porque también el docente, ya aprovecho Ahí va. para pedir Ahí va. ayuda porque, bueno, nos damos ¿Y dónde se cuenta pueden que dirigir para y a ayudar? la Universidad A la Católica, Universidad mi nombre es Lorena Católica. Estefanel, Departamento de Psicología, sin nivel Departamento de Educación, está el programa de convivencia escolar. Pasamos la Este, gorra. ¿eh? Pasamos la gorra. Ahí está, pasamos la gorra, el que quiera poner un pesito, nos va a Muy venir bien. bárbaro. Lorena, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Una tanda, ya volvemos.